Gracias. Sí, el término de violencia política para nosotras desde Las Rojas y el nuevo Partido Socialista es esa violencia ejercida desde el Estado y la sociedad patriarcal en general hacia mujeres, niñas, cuerpos feminizados también, que limita muchísimo la participación de estos sectores en la toma de decisiones políticas. Entonces vemos cómo las crisis, el desempleo, la precarización laboral, las labores de cuidado, la doble jornada, que va plegada a las labores de cuidado también, la informalidad, la pobreza, son formas que vienen a limitar de manera particular a las mujeres en cuanto a su participación política y que generan violencia hacia ellas. Entonces, por acá yo tengo una cifra que me parece muy interesante de la Encuesta Nacional de Hogares de julio del 2020, que plantea que menos de la mitad de las mujeres acceden a la esfera productiva y al trabajo remunerado. Entonces, sí, estas condiciones son tan importantes para la participación de las mujeres en todas las esferas, o sea, imaginémonos qué complicado es para las mujeres y cuerpos feminizados participar en la toma de decisiones políticas. También la impunidad es otro elemento para abordar acá, porque si el Estado no cumple con las mujeres, realmente se genera violencia política, porque la impunidad viene a generar más violencia, victimización de las mujeres, haciendo que ellas no se consideren representadas o partícipes de un Estado que las excluye, que no las respeta ni que garantiza su protección y justicia. A mí me parece muy interesante esto en el marco también de que hay una presentación de un proyecto de ley de violencia política, pero que viene a describir la violencia política y la restringe a un plano unilateral como la participación en puestos de organizaciones de elección popular. Entonces, bueno, yo planteo nuestra posición desde una perspectiva de lucha callejera, donde participamos en todas las luchas en las que nos da el cuerpo, y bueno, realmente vemos cómo la violencia política mucho más amplia, ¿verdad? Que incluye esa violencia estructural que el Estado costarricense genera, que viene a limitar la participación de las mujeres en todo sentido, y vemos cómo este proyecto es un maquillaje a esa política neoliberal de este gobierno, de una asamblea legislativa bastante retrógrada, explotadora, que hemos tenido en los últimos 4 años, y del PAC también, porque es justamente el PAC quien viene a presentar este proyecto de ley, y vemos, bueno, cómo tanta gente desconfía del PAC en medio de este proceso, ¿verdad? Por eso tuvieron un fracaso tan electoralmente tan fuerte, pero sí vemos cómo, sí, pues es un intento de este gobierno de querer terminar su gestión planteando que ha avanzado en la igualdad en los espacios políticos electorales, pero que realmente es un proyecto epidérmico, que no representa un avance real para las mujeres. Yo en mi caso, bueno, les comento que yo también soy sindicalista, más de feminista, luchadora en términos amplios, y reivindico la autonomía que tienen las organizaciones sindicales de decidir, ¿verdad? Y por eso veo con un sentido crítico y rechazo este proyecto, que lo pueden seguir ahí, el 20.308, que es sobre violencia política, porque pienso que el Estado no debe tener injerencia en las decisiones internas de los sindicatos, y me preocupa cómo una vez más este gobierno del PAC intenta legislar sobre la vida interna de las organizaciones sindicales a las que quiere controlar y eventualmente hasta asfixiar. A mí lo que más me llamó la atención cuando empecé a participar en luchas sociales fue ver todo el tema de la unidad que se gesta en las movilizaciones, en la calle. Yo recuerdo la primera vez que yo estuve en una movilización, en una lucha, y pues tenía 17 años, en el año 2000, cuando se dio la lucha contra el combo del ICE, y bueno, en ese momento, junto con estudiantes de la Federación de Estudiantes del TEC, del Colegio San Luis Gonzaga, de Cartago, donde yo nací, donde yo vivía con mi familia en esa época, y pues participamos, y yo recuerdo ver esa unidad de gente en la calle, impresionante, y siempre me marcó un montón. Y ya luego, bueno, empezamos como a participar en más luchas sociales, porque cuando yo estaba en la U era un contexto político muy dinámico, de mucha discusión, de mucha participación de la gente joven, de la gente en la universidad, la gente en las universidades públicas. Participábamos un montón contra el Tratado de Libre Comercio y un montón de luchas que hubo en esa época. Entonces, siempre me llamó mucho la atención todo lo que fue la lucha contra la desigualdad, contra la opresión, la explotación, ver cómo las mujeres, la clase trabajadora, toda la gente que está en la lucha se une en defensa del ambiente, en defensa de sus derechos, de los derechos de muchas otras personas. Siempre me ha llamado muchísimo la atención, y bueno, pues creo que todo eso engloba pues una lucha
por crear, construir un sistema diferente, por generar cambios, porque creo que este sistema capitalista y patriarcal, pues no va más, ¿verdad? No va más, y bueno, vemos cómo toda la expresión en los daños ambientales se ve claramente, cómo este sistema no va más, hay que cambiar a otra cosa, o sea, tenemos que tener algo más sostenible, un sistema más igual, más igualitario, donde la gente pueda, pues, vivir dignamente, sea feliz, donde no sea que mantengamos a un montón de corruptos neoliberales que se aprovechan hoy de los recursos de todas del país para ser más ricos, y la gran mayoría trabajando montonales de horas, teniendo vidas que realmente terminan siendo unas vidas súper enajenadas, y yo creo que tenemos derecho al disfrute, ¿no? Entonces, toda esa cuestión de luchar por cambios sociales, por una sociedad diferente, a mí es lo que me motiva un montón a seguir luchando. Bueno, yo considero que la violencia, en efecto, es una expresión del patriarcado y del capitalismo, ¿verdad? Que genera constantemente relaciones de poder contra las mujeres y que se enmarca en muchas condiciones desiguales y discriminatorias en todos los espacios de la cotidianidad, ¿verdad? Vemos acoso laboral, acoso sexual, femicidios por montones, ¿verdad? Cada año. Y todo el tema del peso al trabajo doméstico viene a incidir un montón en cuanto las mujeres pueden participar el trabajo doméstico y las labores de cuidado. Yo quería acá ver una cifra que me encontré en la encuesta nacional de uso del tiempo, que se elaborada en Costa Rica, que se calcula que las mujeres destinan aproximadamente 37 horas semanales al trabajo doméstico, muy distante a las 16 horas que destinan los hombres, si es que destinan algún tiempo para ejecutar labores de cuidado, porque yo lo cuestionaría inclusive, o sea, 16 horas me parece que en muchos contextos para hombres está muy alto, pero bueno, o sea, el hecho es que las mujeres dedican un montón de tiempo libre o no libre en muchos casos para ejecutar una doble jornada, ¿verdad? Trabajadoras que eventualmente terminan trabajando 12 horas en su casa, ¿verdad? El trabajo no remunerado. O sea, son situaciones muy complicadas para las mujeres, para los cuerpos feminizados. Vemos en este momento, igual, a esta altura de la historia de la humanidad, una cultura de la violación que es exacerbada por muchos medios de prensa que venden los ataques, las muertes de las mujeres como una mercancía, que considera a los violadores como enfermos sexuales para no juzgarles, ¿verdad? Para que no sean judicializados. Vemos una policía que no cuida a las mujeres, nos cuida en nuestras redes, nos cuida en nuestras amigas, así como vimos como la mamá de Luan y la mamá de Alison, la mamá de Carole las buscaron, o sea, son cosas que a uno le desgarran un montón. La policía no les buscó, la policía más bien dijo, se fue con el noviecillo. Nos contaba doña Patricia, la mamá del Bani, es que no, se fue de fiesta, le decían a las otras señoras, o sea, son cosas súper desgarradoras que vemos que además se exacerba porque hay un gobierno que ha venido a señalar a las mujeres por o sea, las ha venido a juzgar, a culpabilizar por la violencia que sufren, ¿verdad? Esto ocurrió pues, recientemente con esta guía de buenas prácticas en seguridad en las operaciones turísticas, que fue elaborado por el Instituto Costarricense de Turismo, la Fuerza Pública de otras instituciones, y entonces de ahí una vez fue mucha sociedad más violenta para las niñas, para las mujeres, para todo lo que son, para todos los cuerpos feminizados. Entonces, bueno, acá vemos cómo el tema que se plantea con este proyecto de ley de violencia contra la violencia política, ¿verdad? Que es el tema de plantear la paridad de género. Mucha gente plantea que con la paridad de género se viene a eliminar todos los obstáculos que existen para la participación de las mujeres en la política, pero realmente vemos cómo la participación nuestra en política no se genera de manera instantánea con la aprobación de una ley, ¿verdad? Es necesario, fundamental, garantizar la vida digna para las mujeres, para que podamos andar libres, vivir sin miedo, en autonomía de nuestro cuerpo, que el Estado ejecute políticas que beneficien a las mujeres de abajo, no como ahorita está pasando, ¿verdad? Que todas las políticas son para beneficiar a los ricos, a los grandes empresarios, a los grandes capitales, de que el Estado tenga acciones reales, concretas, no como las que pasan ahorita, que es casi una inacción total. Necesitamos acciones reales para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los campos, para realmente tener una participación real en todos los aspectos de la vida, más allá únicamente así como de política, porque a mí me parece que ese proyecto de ley viene a poner así como un maquillaje, ¿verdad? Es como decir, tome,
paridad para que ustedes se queden calladitas y digan que nosotros les estamos dando el derecho. O sea, nosotros nos hemos ganado los espacios a codazos en todo lado. Y yo creo que el feminismo es algo que a mí en lo personal me motiva un montón a luchar en todas las demás luchas en las que estoy, porque las mujeres nos hemos dado a codazos para poder estudiar en la universidad pública, para divorciarnos, para votar. Hoy estamos luchando por el derecho a decir sobre nuestro propio cuerpo, algo que es nuestro. O sea, que el Estado no debería decir, que los hombres no deberían decir y que nadie más debería estar diciendo si una mujer debe ser madre, no, cuándo, en qué momento. Es únicamente esa persona la que puede decidir. Entonces, es algo muy importante porque creo que la violencia se experimenta en todos los espacios, pero las mujeres vamos rompiendo a pedazos esas grandes murallas que son mentales, culturales, que no son reales, sino que se han implantado inclusive por medio de muchas religiones para que las mujeres no podamos participar y no podamos estar ahí al frente. Bueno, el feminismo nos hace ver en toda la historia la lucha de las mujeres, cómo nosotras nos hemos organizado unitariamente, de manera colectiva, teniendo muchas discusiones, porque no siempre estamos de acuerdo, pero tratamos de estar de acuerdo siempre en la acción para llevar a cabo campañas en la defensa de nuestros derechos. Y bueno, hoy creo que es muy valioso todo el trabajo que hacen las compañeras de Aborto Legal Costa Rica. Invitamos a toda la gente que se sume a esta campaña porque ya construimos un proyecto de ley para garantizar nuestro derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y bueno, es necesario hacer una campaña nacional para llevarla de frontera a frontera, costa a costa, y que así las mujeres, bueno, pues podamos tener más acceso a uno de nuestros derechos fundamentales, que es el derecho a la autodeterminación sobre nuestro propio cuerpo, y seguir luchando por todas estas cosas, de que el Estado tiene que asumir una responsabilidad. El Estado tiene que asumir, por ejemplo, fomentar más las redes de cuidado, que no sea un asunto donde hay que ir a pelearse un campo, levantarse tempranísimo, ver si no hay espacios suficientes, porque hay muchas mujeres trabajadoras, madres, estudiantes que no tienen espacio en las redes de cuidado actuales. Bueno, hay que universalizar, que el Estado participe en una socialización de las labores de cuidado, para que las mujeres tengamos más tiempo para todo, para tiempo libre, para pensar, para crear, para participar en política, ¿verdad? Todo lo que es una educación laica, feminista, científica, es muy importante para que también generemos pensamiento crítico y vayamos y sigamos discutiendo con las compañeras, con las estudiantes, con la familia, en todos los espacios, que las mujeres sí podemos estar al frente, sí podemos tomar decisiones y cambiar el rumbo de la historia del país y del mundo. Y sí, yo quería comenzar contando pues algunas anécdotas que me han pasado en ese sentido y que han sido bastante incómodas. Creo que realmente son situaciones bastante lamentables que le ocurren a una en espacios, digamos, yo lo voy a plantear acá, en espacios sindicales, me ha ocurrido en espacios de movimientos sociales, inclusive gente de izquierda, de otras agrupaciones, que ha tenido acciones conmigo de tratarme como una niña. Yo recuerdo, bueno, cuando yo entré a la U y empecé a participar en movimientos, pues estaba muchísimo más joven, entonces la gente como que se trataba de aprovechar de un poco de eso, ¿verdad? Igual, y todavía me siguen tratando algunas personas en esos espacios que les comentaba, no en mi agrupación partidaria por dicha, pero sí en otros, como una niña, o que estás hablando y te interrumpen, entonces vos tenés que decir, disculpa compañerito, no he terminado, para poder abrir tu espacio, porque si no te arrollan en la palabra y no puedes participar. Considero que sobre todo eso me ha ocurrido en espacios con personas un poco mayores, que no se han cuestionado la necesidad de cambiar estructuras patriarcales de manera consciente. Creo que ahora las generaciones más jóvenes son mucho más abiertas y creo que son mucho más igualitarias y te permiten mucho más espacio, pero sí me han ocurrido ese tipo de cosas, de que por ejemplo me tratan como de bloquear porque es que yo soy mayor, es que vos que sos una chiquita y cosas así, y uno dice, bueno, ¿acaso le estoy hablando a usted de viejito? Como para que me venga a plantear cosas en relación de mi edad que son totalmente irrelevantes. Entonces sí, creo que esas expresiones en efecto motivan y hay que ver cuál es el trasfondo, por qué existen. Y creo que la idea es primero acentuar una relación de poder para invalidarnos, invisibilizarnos, interrumpir
nuestra lucha y al final aplacarnos. Entonces, creo que pues, nosotras como mujeres feministas lo que tenemos que hacer es pues, tratar de darle la vuelta por completo a todo esto, ¿verdad? Teniendo muy consciente que esa es la intención de ese tipo de situaciones machistas, para más bien fortalecernos, para entre nosotras acuerparnos de manera sorora y venir a romper a pedazos claramente esa falsa autoridad machista, patriarcal que se vienen a rogar algunas personas, esa masculinidad tóxica, ¿verdad? Que viene a competir, o sea, cuando mucho de lo que hacemos más bien es colaborarnos, apoyarnos para unirnos en fines comunes, recordar nosotras que calladitas y quietas no somos más bonitas, eso es totalmente falso, que tenemos que romper un montón de micromachismos, de estereotipos, para levantar nuestra voz más alto y más duro, y unirnos siempre con más compañeras. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos meses que hice un comentario sobre la acción de los diputados, las diputadas en la Asamblea Legislativa, que pues mayoritariamente defienden los intereses de los sectores empresariales, los grandes ricos, en vez de defender los derechos de las mayorías. Y bueno, un compañero por ahí se dejó decirme, ay, ¿cómo fue? Como tan ignorante, una cosa así. Y yo, ¿qué le pasa a usted viniendo a mí a darme cátedra de lo que yo estoy planteando en mi Facebook? Y bueno, la verdad en su momento yo dije, bueno, tenía muchas cosas que hacer y todo, me dio mucha rabia y en ese momento decidí no darle más pelota al tipo, bloquearlo y todo, pero sí son cosas que son bastante complicadas, ¿verdad? Porque a veces, pues uno se dice, bueno, es que hay que responder, no siempre tenés que responder la agresión, o sea, si vos te sentís empoderada en el punto de que vos tengas, bueno, tu espacio para hacerlo, dale, y si no, pues no te culpabilices por no responderlo. Yo en su momento preferí no desperdiciar mis palabras con alguien que me estaba violentando. O sea, yo con una persona violenta lo que hago es cruzar la calle, posiblemente no quisiera conversar ni un minuto a la par de esa persona. Pero sí, son cosas bastante lamentables que nos siguen ocurriendo. Pero bueno, pues a seguir levantando la voz, a seguirnos acuerpando y a seguir siendo fuertes y firmes en este marco, ¿verdad? Que pues muchas compañeras en la historia del feminismo las han perseguido, las han reprimido, las han violentado de muchas maneras y aún así se han mantenido incólumes en la lucha. Y a mí eso realmente me da mucha energía para seguir peleando por nuestros derechos, que aunque siempre haya gente, porque siempre va a pasar, compañeras, es una realidad. Y bueno, tenemos que organizarnos más, leer más, estudiar más, discutir más, acuerparnos más entre nosotras para poder afrontar este tipo de cosas. Pero yo creo que pues con el tiempo he visto cómo se gestan cambios y sí, como lo comentaba ahora, cada vez hay más espacios más igualitarios, incluso entre compañeros, hombres y mujeres, y cuerpos feminizados. Yo creo que hay mucho más espacios de igualdad con las nuevas generaciones con quienes podemos construir, y eso alienta un montón para seguir adelante. Sí, en efecto, y pues es importante valorar que este gobierno pues ha tenido una falla importante y sistemática en generar acciones pues, para prevenir la violencia hacia las mujeres, para sancionarla, para detectarla que existe, sino que cada vez fomenta más condiciones de desigualdad, de precarización, ¿verdad? De la vida de las mujeres, pero también del conjunto de la población, a través de propuestas tan nefastas como el plan fiscal, ¿verdad? La ley antihuelgas, el costo de la vida cada vez más alto, ataques a presupuestos de vivienda, educación, cierres de la línea telefónica de atención inmediata a la violencia hacia las mujeres, se afecta el presupuesto del 911, parques nacionales, entre otros, y todo esto termina pues dando como resultado que tengamos hoy actualmente segunda ronda y dos señores candidatos señalados por situaciones de violencia y por machismo, ¿no? Entonces, como un balance de esta primera ronda desde el NPS y las rojas, vemos que existe un repudio bastante amplio por parte de sectores de la juventud, del feminismo, a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Por ser un depredador sexual, y también a José María Figueres por haber sido prófugo de la justicia costarricense al evadir la justicia y salir del país, ¿verdad? Durante 10 años por casos de corrupción.
vemos que tanto Chávez como Figueres vienen efectivamente a buscar alianza con la conferencia episcopal, que es bastante conservadora, y se han venido a reunir con ellos, ¿verdad? Y es indudable que van a venir a proponer sus intereses conservadores y patriarcales en la palestra, por encima de los derechos de las mujeres, de los grupos feminizados, igual como lo ha hecho el mismo gobierno de Carlos Alvarado, ¿verdad? Poniendo nuestros derechos como moneda de cambio, con el fundamentalismo religioso, que bueno, sigue siendo un actor en la Asamblea Legislativa, un actor político, y van a seguir avanzando sobre ello con la agenda neoliberal, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos cómo tanto Figueres como Chávez vienen a aplicar una propuesta de ajuste, el endeudamiento con el FMI, ataques, recortes de salarios, pensiones, educación, otra serie de cosas. Pero bueno, a mí me parece muy importante acá venir a remarcar que el movimiento de mujeres se mantiene independiente de este gobierno, ¿verdad? De cualquier otro candidato en segunda ronda, y nos alegra un montón ver cómo hay muchas compañeras del movimiento feminista que se reivindican como anticapitalistas, ¿verdad? Porque entienden y sienten, viven que el sistema nos oprime, que nos explota, y que en efecto la presión económica a veces es más evidente. Entonces, bueno, ¿qué planteamos en ese sentido? Que la propuesta, la salida para la gente de abajo, las mujeres, ¿verdad? El cuerpo feminizado, las clases trabajadoras, la juventud, y la salida de la lucha, ¿verdad? La defensa de nuestros derechos, de nuestra organización, y pues en la lucha para defender nuestros salarios, las pensiones, derrotar ese proyecto de ajuste neoliberal que quieren poner el empleo público, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, de que a todas luces va a profundizar medidas de desigualdad, de pobreza, ¿verdad? Como ha pasado en otros países como el FMI. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo todo este asunto de cómo se trata por medio de un proyecto de ley la violencia política, y se viene a contraponer en cómo las mujeres hemos gestionado y hemos conquistado espacios por medio de las luchas, ¿verdad? Y no solamente porque quien ejerza un puesto político sea una mujer, ¿verdad? No es necesariamente que sea una mujer la presidenta, como cuando fue Laura Chinchilla, la máxima representante política del país, o cuando hemos tenido diputadas o ministras que no vienen a representar nuestros intereses, que vienen mayoritariamente a representar los intereses de los ricos, de los grandes evasores, de los empresarios, ¿verdad? Entonces, son cosas que son bastante importantes y significativas aquí a valorar, porque en efecto la violencia es estructural. Entonces hay que atacar la violencia estructural para atacar la violencia política. Es que no podemos venir a poner como un proyecto de ley, ¿verdad? Como una corona, como un maquillaje de, mira, tapemos un poquito esto, le damos esto a las mujeres para decir, ven, es que nosotros hicimos algo por ustedes, mujeres, ustedes que se han movilizado en las calles, que se han llevado lucha, sol, agua, que han recolectado firmas por todo el país, como como lo hemos hecho con aborto legal, por ejemplo, les estamos dando esto, o sea, nos están dando un conflicto, ¿verdad? Son cosas que a una realmente le preocupan un montón, de ver cómo inclusive nos vienen a minimizar, ¿verdad? Como si nosotras quisiéramos un conflicto, cuando más bien estamos exigiendo todos nuestros derechos a la vida digna, a decidir sobre nuestro cuerpo y demás. Entonces, creo que es necesario venir a plantear esa lucha, ese combate a la violencia estructural, para venir a combatir la violencia política, y cómo podemos establecer mecanismos dentro de los partidos, por ejemplo, el mío, ¿verdad? Que es un partido de lucha, lo planteo así, y pues tenemos una agrupación en la que nos decantamos totalmente en contra de la violencia hacia las mujeres, donde no ninguna persona dentro de la agrupación, en reuniones, en ningún espacio se puede tratar de manera violenta, ¿verdad? Donde tenemos inclusive espacios donde si se viene a dar algún tipo de violencia se pueda denunciar, donde tenemos, bueno, una gran participación de las compañeras que todas somos feministas, y que también gestamos espacios feministas dentro del partido, personas que no necesariamente seamos las compañeras, donde todo el partido discute sobre feminismo, donde todo el partido discute sobre el tema del combate a la sociedad patriarcal. Entonces creo que son mecanismos muy importantes, porque no se puede solamente venir a decir como, es que las mujeres discuten cosas de mujeres, es que al final no son cosas de mujeres, son cosas o elementos que vienen a permear al conjunto de toda la sociedad. Bueno, para mí el 8 de marzo es un día que me emociona un montón,
porque las mujeres nos movilizamos en todo el mundo y en Costa Rica esta vez vamos a salir a un montón de lugares en las calles. Eh, Tengo rastreado por ahí que vamos a salir en San José, en Puerto Viejo, Tamarindo, Monteverde, Grecia, San Carlos. Bueno, en Grecia que están ustedes ahí en la cabeza, ¿verdad? Organizando. Y es algo importantísimo, ¿verdad? Que en tantas comunidades vaya a haber algo. O sea, en comunidades donde por lo general no es tan usual que sean movilizaciones feministas, va a haber en San Carlos, en Sámara, en Usara y Pérez de León, y pues de repente hasta ya otros que ni siquiera tenemos por ahí mapeadas y sabemos que vamos a salir a las calles ese día. Pues colectivamente sentir que las calles son un espacio nuestro, ¿verdad? Es algo pues valiosísimo, porque en efecto pues somos más de la mitad de la población, ponemos a mover el mundo, ponemos a mover el país y salimos ese día con todas nuestras exigencias, con todos nuestros reclamos en el sentido de tener derecho a una vida digna, libres de violencia, apropiándonos de lo que ya es nuestro, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro territorio, y saliendo a luchar por todas nuestras condiciones de vida, ¿verdad? Entonces para mí es un 8 de marzo, además histórico, porque bueno, además en medio de todo está la segunda ronda, y bueno, ya vimos que tenemos a dos candidatos, y pues que ninguno es el más menor, o sea, no hay forma de llamar a votar de manera útil, además con el voto útil nunca hemos ganado nada. Yo la verdad desconfío un montón de cada vez que plantean el menos mal o el voto útil. Nunca hemos ganado nada como movimientos sociales, votando de manera útil, poniendo a cambio nuestros derechos para votar una figura burguesa, empresarial, que además es machista, retrógrada, conservadora, que viene a gestar políticas neoliberales. Entonces, bueno, qué importante es que sigamos organizadas como mujeres, como feministas, en conjunto con otros sectores. Considero que el feminismo ha sido uno de los movimientos que más se ha movilizado en el marco del COVID. Hemos salido con todos nuestros protocolos sanitarios y todas las medidas sanitarias a luchar, y creo que hay que seguirlo haciendo, seguirnos organizando. Me emociona montones de ver que hay un montón de chicas súper jóvenes, chicas así de 13, 15 años. O sea, yo en la vida a esa edad hubiera pensado nunca, ni sabía ni qué era el feminismo. O sea, y esa gente, ya, bueno, yo soy profesora de secundaria y hoy en el colegio, sí, salió de la nada algo de discusión sobre el tema del aborto. Yo me quedo impactada de ver cómo una muchacha de 14 años llega a tener argumentos que una compañera que ha estudiado, que ha leído, que ha participado, que se ha movido, que ha andado por un montón de lados, tiene. O sea, son chicas que tienen un despertar sobre sus derechos y sobre su conciencia, sobre su cuerpo, que a mí realmente me impacta un montón, y eso está en todo el país, en todo el mundo, porque la marea verde, la marea de las mujeres está recorriendo el mundo entero. Entonces, eso creo que es algo muy importante, ¿verdad? Que sigamos organizadas a luchar por el Estado laico, por el aborto legal, seguro y gratuito, contra el Fondo Monetario Internacional, de conjunto, contra la violencia patriarcal, contra el ajuste neoliberal que viene justo a recortar nuestras condiciones de vida cada vez más. Considero que solo la organización y la movilización de las mujeres y de los demás sectores puede ser que tengamos mejores condiciones sociales y económicas, que en efecto posibiliten la participación de las mujeres, y que solo organizadas vamos a plantarnos frente a gobiernos neoliberales, a gobiernos reaccionarios que quieren impulsar ajustes, más desigualdad, ¿verdad? Más pobreza. Creo que el movimiento y la lucha han logrado avances importantísimos en la participación de las mujeres, de la juventud, de la diversidad de todo el país, y que eso se construye a punta de mucha lucha, de mucha calle, de mucho trabajo, que si el gobierno quiere hacer algo por la igualdad, de que venga a escuchar nuestros derechos. Entonces, bueno, yo quisiera nada más, bueno, agradecerle un montón a las chicas de la colectiva de Patria por organizar este espacio, que es muy interesante venir a discutir desde muchos sectores sobre el feminismo, sobre nuestras posiciones, sobre cómo vemos la vida siendo activistas feministas y sociales, y ver pues cómo seguimos discutiendo y cómo seguimos agrupándonos con más compañeras
que creo que eso nos da mucha fuerza de saber que estamos en muchas partes del país, en que no somos un tipo de mujer la que es miembro del sector feminista, sino que somos muchas mujeres, muchas diversidades, muchos cuerpos feminizados que participamos en este espacio feminista y que es tan enriquecedor que sigamos teniendo nuestros debates y nuestras discusiones. Y bueno, no, nada más quisiera agradecer mucho de nuevo el espacio que ustedes han gestado hoy. Ojalá que sigan haciendo muchas actividades y que nos sigamos viendo en las calles, ¿verdad? Y hemos estado acuerpándonos en muchas luchas. Y bueno, pues yo quería cerrar nada más haciendo esa extensión a la participación, a la lucha, a las luchas que va a haber este 8 de marzo. Y yo sé que no todas se van a poder movilizar, pero como lo comentaba Jessica, otras mujeres van a estar en sus espacios de trabajo, en zonas rurales. A veces nos cuesta un poquito más movernos, pero bueno, lo cierto es que se van a mover a su forma, a sus posibilidades, y van a seguir haciendo feminismo en la medida de las posibilidades que tengan. Y a mí sí me parece muy importante, ¿verdad? De valorar que las movilizaciones que tengamos sean todas combativas, comunicativas, incluyentes, libres de violencia, libres de discriminación de cualquier tipo, clasista, racista, xenófoba, transfóbica, entre otras. Y bueno, que sigamos haciendo luchas por los derechos de las mujeres. Eso es realmente inspirador y valiosísimo. Y sobre todo en el marco de esta segunda ronda y este ajuste neoliberal tan fuerte que se viene, creo que tenemos que ser cada vez más organizadas. Muchísimas gracias por el espacio.